Nuestra invitada de hoy es actriz, cantante y creadora de contenido. En 2020 abrió su perfil de Instagram para contar sus problemas de TCA, bullying y salud mental. Hoy ya se encuentra entre los 100 mejores influencers de España. En el teatro la podemos ver en Gordas y Like, y es madre de croquetas. Bienvenidos a La Fábrica, hoy Mara Jiménez. En tu libro Acepta y vuela, tú, creo que es una frase muy hermosa, lo calificas un poco, o es una especie de viaje, ¿no?, entre odiarte sin medida a amarte, ¿no?, sin medida. Es una historia dura, Sí. donde tú hablas, ¿no?, de trastornos alimenticios, de la presión social que hay, además desde, bueno, un punto de vista de superación. Coméntanos un poco, me gustaría que empezáramos por aquí. Pues es tal cual como lo has dicho, ¿no? Al final he pasado toda mi vida prácticamente odiándome por la imagen que veía en el espejo. Desde muy pequeña aprendí a odiarme y realmente Acepta y vuela es donde he recogido como toda mi experiencia, ¿no?, de cómo he pasado de ahí al punto que soy hoy, ¿no?, a la persona que soy hoy y que todo el mundo conoce, porque al final la gente cuando me descubre en redes descubre la parte humorística, la parte de la risa, del amor propio, pero claro, para llegar ahí, ¿no?, ha habido un proceso que es el que he recogido en Acepta y vuela, que siempre digo que la gente me conoce como por la parte más humorística, pero mi historia tiene poco de graciosa en realidad. Lo que pasa es que luego le puedes sacar el matiz y soy una persona optimista, que soy risueña y me gusta hacer guasa de las cosas, pero al final yo quería recoger en ese libro un poco como la historia de superación, porque a mí personalmente en mi proceso también me ayudó a encontrar otras personas que hablaban, ¿no?, de su proceso de superación y que de alguna manera como que me incentivaban a trabajar el mío propio. Claro, porque tú hablas, por ejemplo, dices de que tú de niña eras una niña feliz y que a los 9 empiezas a entender que aquí pasa algo, que por tu aspecto pues, hay una serie de cosas que te van a pasar, que te están pasando, te empiezan a pasar, incluso llegas a intentos de suicidio. Sí. ¿Hasta qué punto influye, quizá muchas veces de buena fe seguramente, influye la presión, la primera presión, que es la presión familiar? Sí, influye muchísimo, porque al final, como niños, no entendemos racionalmente las cosas. Yo hoy entiendo que, pues, por ejemplo, mi familia lo que intentaba, ¿no?, es que pues, fuera una niña sana, una niña feliz, que no me hicieran bullying en el cole. Y claro, por supuesto que lo hacen con la mejor intención, pero tú como niña, o sea, el cerebro es muy primitivo, entonces lo que entiendes es que si estoy gorda no me quieren, porque me están insultando en el cole, porque no me dejan comer en casa según qué alimentos, o según qué porciones, o según qué cantidades, ¿no? Entonces no entiendes más allá de esto, entonces relacionas que mi cuerpo es un problema y que tengo que solucionarlo como sea, ¿no? Y de ahí es de dónde vino pues todo el TCA, las intentativas de suicidio, porque al final te sientes tan infeliz, o sea, es como que en el libro lo recojo así porque es una sensación que he tenido durante muchos años, es que mi cuerpo era de prestado, es como que yo vivía una vida de prestado. Cuando adelgace, todo cambiará y todo será mejor, ¿no? Entonces vives una vida como eso, como un alquiler, hasta cuando esto pase, pues todo será diferente. Y la presión de la familia, claro, yo diría que es la que más duele, porque al final tu familia es tu apoyo, es tu punto, ¿no?, a tierra un poco. Entonces es de quien lo aprendes todo, es en quien te tienes que refugiar cuando estás mal. Y claro, a veces es muy complicado porque cuando no has vivido algo, pues yo por ejemplo, si el día de mañana soy madre, pues hay cosas que ya he vivido. Yo entiendo que mis padres había cosas que no vivían, ni mi familia. No tenían herramientas. Efectivamente, o sea, también aprender a ver a tu entorno de esa manera, ¿no? Entender que lo han hecho siempre pues lo mejor que han sabido con las herramientas que tenían y que también ellos han tenido que lidiar con muchas cosas a nivel emocional que tampoco han sabido gestionar, ¿no? Y que a lo mejor ahora, pues gracias a lo que yo hablo, a lo que aprenden un poco de mí, que es como curioso, pues se dan cuenta de que hay cosas que no han sabido gestionar. Pero claro, la presión de la familia, pues sí, es que es muy jodido cuando no notas ese apoyo de tu entorno. Es muy difícil salir adelante en ese momento. Y a ti con 13 años te diagnostican anorexia purgativa. Sí. ¿Qué es? La anorexia purgativa es un tipo de trastorno de conducta alimentaria que consiste en una ingesta, pues vamos a decir, reducida de comida, o sea, comer poco, ¿vale? Y luego tener conductas compensatorias para con la comida, que pueden ser desde el vómito a entrenar, a tomar laxantes, pastillas adelgazantes, cualquier manera que sirva para eliminar lo que has ingerido.
Y en este caso también es como un trastorno que está un poco invisibilizado en cuerpos gordos, porque se asocia que un TCA en un cuerpo gordo es trastorno por atracón, por ejemplo, que es como un poco el gran olvidado, pero que se asocia solamente a personas gordas. Y nada que ver, o sea, en mi caso no era así, por ejemplo. Es como, claro, gente gorda que dice, no, tengo anorexia. Y hay gente que te dice, no, esto es imposible, ¿no? Efectivamente, sí, no lo creen. Además, es muy curioso cómo funciona un poco la sociedad, porque dentro de la anorexia un porcentaje muy alto de las personas con ese diagnóstico tienen sobrepeso, pero sin embargo a ese tipo de paciente, o sea, un paciente con sobrepeso con una anorexia diagnosticada, se llama anorexia atípica, pese a ser un tanto por ciento como muy elevado, ¿no? Entonces también nos deja muy claro cómo se sigue sesgando el tema de los cuerpos gordos en la salud pública, ¿no? Y en la medicina. ¿Cómo es el cambio? ¿Cuándo dices, pues qué me mira, está pasando? Yo siempre había oído lo típico de que cuando eres mayor de edad pues ya tienes la vida hecha, ¿no? Un poco te pones a estudiar, te compras un coche, te vas con tu pareja, ¿no? La vida feliz. Y yo me fui a vivir a Murcia con mi pareja y era como mi momento de ser adulta y que todo iba a ir súper bien. Y yo me di cuenta de que me había ido de Barcelona, había empezado una nueva vida y aún así todo seguía igual. Seguía el tema de la comida, seguía el tema del cuerpo, el no poder relacionarme de una forma funcional con la gente. Y dije, tengo que pedir ayuda. Hasta entonces había ido solamente 2 veces al psicólogo y lo había dejado porque cuando sacaban el tema del TCA, yo decía que no, que yo había dejado de vomitar hacía años, que a mí que me hablaban de TCA, que eso, me querían sacar el dinero y yo me iba. Y fui a terapia y salió el TCA de las primeras cosas. Y ahí me di cuenta de decir, ostras, espérate, o sea, que todo esto que ha pasado en todos estos años viene por aquello. O sea, una cosa que pasó hace 11 años y todavía sigo arrastrando. Y ahí, fíjate, la gente se sorprende cuando cuento esto porque yo realmente empecé a ir a terapia porque me di cuenta que le estaba haciendo mucho daño a mi pareja. Y la gente dice, no lo decidiste por ti. Yo me he sentido siempre tan poca cosa que yo para mí no tenía ninguna importancia. Entonces yo no iba a mirar por mí, no iba a hacer nada por mi bienestar, porque para mí yo era lo último en la lista de prioridades. También una desconexión, ¿no? Con tu propio ser, cuerpo, no importaba. Es que yo me resigné a decir, nunca voy a ser feliz hasta que no tenga un cuerpo determinado. Y cuando vi que mi pareja, que era la primera persona que me miraba con amor realmente y que me cuidaba y que quería que yo estuviera bien, le estaba haciendo daño, dije, tía, no puede ser. Ya no, si no es por ti, aunque sea por él. Y ahí es donde me comprometí a sanar y dije, o sea, tiene que haber otra vida para mí. Fue la frase que me repetí. Y la verdad es que no he parado hasta encontrarla. Me convencí de que tenía que ser así. Claro, pero ahí tenemos un problema grave porque hasta que tú das el paso, hasta que alguien da el paso de picar a la puerta de un profesional, hay un proceso de negación, Total. Hay un proceso de ocultación, hay un proceso... ¿Cómo se hace para que la gente, o para cortar ese tiempo que quizá incluso se tenga que dar, pero que sea lo más corto posible para que la gente tenga acceso real a un profesional y que le pueda ayudar? Yo creo que lo principal es empezar o seguir desestigmatizando la salud mental. Yo creo que hasta ahora, claro, yo en mi casa siempre había oído lo de que los psicólogos son un sacadineros, de que solo sirve para nada, de que si estás triste pues no llores, ¿no? O sea, todo como simplificarlo demasiado. Entonces creo que estamos haciendo una labor muy importante a la hora de dar visibilidad a la salud mental de la forma que lo estamos haciendo, para que así la gente no espere a estar al borde del abismo para pedir ayuda. También es verdad que al final hay una cuestión de recursos, o sea, sabemos que la salud mental en la sanidad pública pues no es del todo accesible para todo el mundo, por tema de plazos sobre todo y por cómo está organizada. Entonces también sabemos que no es accesible la privada, o sea, no todo el mundo se puede permitir un psicólogo, es una realidad. 60 pavos como mínimo. Claro, entonces no todo el mundo se lo puede permitir. Yo creo que ahí es donde tenemos que empezar a hacer el cambio, pero sobre todo en el tema de desestigmatizar. La gente tiene que entender que igual que vamos al traumatólogo cuando nos duele un tobillo, tenemos que ir al psicólogo cuando nos sentimos que algo no anda bien en nuestra salud emocional, porque no hay nada malo en eso y porque cuando sanas todo lo que hay dentro es que te cambia la vida. Es que parece una frase muy de taza de positivismo, pero es que es verdad. O sea, es que cuando sanas todo lo que llevas dentro, sanas tu infancia, sanas heridas que ni sabías que tenías, porque a veces salen cosas que dices, madre mía, pues si esto ni me lo imaginaba. Es que te cambia la perspectiva, te cambia tu humor, te cambia todo. Croquetamente, año 2020. Parece que fue ayer, pero ha pasado una eternidad, han pasado un montón de cosas. Tienes 370.000 seguidores, croquetillas, creo que os llamáis. Sí. Explícame un poco cómo fue aquello, o sea, en qué momento dices voy a abrir aquí un espacio en el que voy a hablar de mi experiencia y sobre todo si todo este tiempo después habías imaginado en algún momento poder ayudar a tanta gente, pues yo creo que al final no se trata de un espacio o de una persona con una influencia sobre un determinado número de gente, sino que además
creo que haces una labor social importantísima. Pues yo abrí Croquetamente, cuando te digo que estaba en Murcia y empecé a recuperarme, dije, jova, nunca he contado esto. O sea, tú piensas que casi todo mi entorno se ha enterado de cosas a través de Croquetamente. De hecho, el otro día me decía mi padre que se estaba leyendo mi libro y me decía, me está gustando mucho porque te estoy conociendo mucho más. Había cosas de ti que ni sabía. Entonces, claro, eso es muy fuerte, porque al final es un paso de decir, voy a contar cosas que nadie sabe. Claro, es que para ellos tiene que ser también Sí, complicado. sí, para mí el tema, por ejemplo, del libro fue difícil, ¿eh? Porque no les quiero herir, porque yo sé que lo han hecho todo con el amor, vamos, más inmenso del mundo, y sé que se han equivocado como yo como hija me he equivocado cientos de veces. Entonces, cuando abrí Croquetamente, yo dije, voy a hablar de mi historia porque nunca lo he hecho y a lo mejor hay alguien que le pasa igual que a mí. Y no esperaba para nada lo que vino después. No, para nada. O sea, es la típica frase, lo sé, pero es que es cierto. O sea, cuando se hizo viral el primer vídeo, que fue casi al año de estar abierto Croquetamente, yo tenía una comunidad de 2000 croquetillas y yo hablaba de mis experiencias, pues contaba cómo fue mi TCA, la recuperación, etc. Y bueno, simplemente pues luego quise como explotar un poco más esa vena más artística mía, pues para hacer una divulgación un poco más así, acidilla, vamos a decir. Y cuando se hizo viral, o sea, es que es que flipé. ¿Eres consciente de que le has podido salvar la vida a alguien, a gente? Soy consciente porque... soy consciente cuando leo los mensajes de mi comunidad. Y eso es una carga, a veces también. Hostia, es una carga brutal, pero es una carga que también te digo que no me pesa. O sea, pienso que no es como decir, me has jodido la vida, sino que saber que le puedo estar ayudando a alguien. O sea, mira, yo cuando abrí Croquetamente lo único que quería era ser la voz que en su día yo no tuve. Saber que lo estoy consiguiendo. O sea, para mí si esto se acaba mañana, yo me voy a quedar con todo esto, o sea, con todo lo que he conseguido gracias a ser yo misma, gracias a abrazar quién soy, a no avergonzarme más de mí misma y a salir ahí y decir, me ha pasado esto, señores, y esto es lo que hay, y esto es lo que le pasa a muchísimas personas. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecida por todo y muy contenta porque es eso, porque sé que la labor que estoy haciendo tiene un valor. A mí no me serviría de nada ser influencer si lo que hago no tiene ningún valor. Yo, toda la persona que llega a mi cuenta y que me comparte su historia, porque además es como un espacio seguro. Croquetamente es un espacio seguro en el que a mí me cuentan cosas que no le han contado a nadie, ¿sabes? Pero es que es mutuo, porque yo también cuento cosas ahí que nadie sabía, ¿sabes? Oye, se estima, quizá, seguramente sean muchos más, que el 70% de los adolescentes no está satisfecha con su cuerpo. El 70%. Tú das charlas en colegios. ¿Qué te encuentras? ¿Qué ves? A ver, lo principal que veo son centros educativos más preocupados por la salud mental de sus alumnos y eso es algo que tenemos que celebrar. O sea, el hecho de que yo vaya a un instituto a hablar de lo que hablo implica que hay un centro educativo que se preocupa por llevarme. O sea, porque en mi época no había nada de esto, además de que mis profesores, como cuento muchísimas veces, no se hicieron cargo absolutamente de nada de lo que estaba pasando en mi centro educativo. Por tanto, eso es algo que principalmente celebro, que haya tanto profesorado preocupado por la salud mental de sus alumnos. Y de hecho, muchas veces cuando me llaman me dicen, mira, necesitamos que vengas porque tenemos muchos casos de TCA, tenemos un problema con las mascarillas. Los chavales no se quieren quitar las mascarillas, porque tú piensas que hay alumnos que nunca se han visto la cara porque han venido en pandemia, entonces hacían clases online y ahora están empezando por primera vez cara a cara con sus compañeros y no se quieren quitar las mascarillas porque les da vergüenza. Entonces, que un chaval, que una chavala de 13, 14 años, 12, 15, tenga vergüenza a mostrar su cara delante de unos compañeros, porque tiene granos, porque se considera fea, porque lleva brackets, por lo que sea, implica que la presión estética es muy evidente y que está empezando en chavales muy jóvenes. Entonces, tengo que decir que me encuentro de todo. Me encuentro, primero, una juventud súper preparada con el tema de la salud emocional. O sea, yo siempre les pregunto, pues, por ejemplo, ¿qué es autoestima? ¿Qué es inteligencia emocional? Y lo saben, o sea, están muy puestos en el tema. Y eso también creo que tiene que ver con la divulgación que hacemos en redes, porque al final todo eso les llega. Pero también veo casos pues, de intentativa de suicidio, autolesiones, TCAs por un tubo, bullying, o sea, lo mismo que lleva pasando todos estos años, ¿no? Lo que pasa es que ahora creo que hay más visibilidad, hay más conciencia y de alguna manera se puede ayudar un poco más. Pero volvemos a lo mismo, en los centros educativos no hay recursos. Entonces, hay un caso de TCA o hay un caso de bullying y hay un orientador para 800 alumnos. ¿Va a poder ese orientador atender con calidad al alumnado? No. Entonces eso se va a quedar ahí
y al final el alumno va a tener que buscar recursos donde no sabe dónde los va a encontrar para solucionar eso, ¿no? Y eso es complicado de gestionar. Y tú representas la cara positiva de la labor que se puede hacer o lo que puede llegar a ayudar las redes en todo esto, pero también hay una cara B de todo esto, incluso A, ¿no? Que es alargar o incrementar la crueldad que hay, porque cuando yo iba al cole, al que le llamaban gordo, a la que le llamaban gorda, le llamaban 30, 40. Iba a casa y se podía olvidar. Ese rato, si lo conseguía, se podía olvidar. En cambio ahora, pues abre el WhatsApp, igual se lo están diciendo. Sí. Abre el Twitter, igual se lo están diciendo, el Facebook y tal. ¿Tú crees que se ha incrementado la crueldad en torno a esto? Por supuesto. O sea, hay más información, hay más herramientas, pero también hay más crueldad. Claro, es que ahora tenemos... Anonimato también. Eso es, el anonimato, ahí es donde está todo. O sea, el hecho de que, claro, yo detrás de una pantalla con un nombre falso y una cuenta que no tenga ni una sola foto... Muy fácil. Puedo decirte lo que quiera. Entonces puedo sacar toda mi artillería de insultos y de vejaciones porque, o sea, soy completamente impune ante eso. O sea, nadie me va a hacer nada por decirte esto, porque las plataformas cuesta mucho que regulen ese tipo de mensajes. Entonces, claro, el ciberacoso es una cosa que es muy preocupante, muy preocupante. Además que no debemos olvidar que entre los jóvenes el suicidio es la principal causa de muerte y muchos de esos casos vienen por un bullying. Entonces, claro, tienen que saltar las alarmas ya. Porque los chavales están sufriendo mucho, mucho. Yo lo veo cuando voy a los coles. Ves miradas tristes, tío, y ves que cuando hablamos del bullying agachan la cabeza y ves que algunas se ponen a llorar y dices, joa, no estamos avanzando en ese sentido, pero porque en este caso creo que las redes juegan una mala pasada. Habéis estado hablando de gordofobia y también de bullying. Quiero profundizar un poquito más en este tema porque tú lo sufriste. Has comentado que vas a escuelas y ves que muchos chavales y chavalas lo sufren. Sí. En tu caso, ¿cómo se manifestaba? ¿Qué te decían o hacían? Pues mira, en mi caso era en el colegio, o sea, a nivel presencial, de repente reírse de mí, pues si me levantaba o cuando estábamos jugando en el patio, de repente decirme, ya no queremos jugar contigo porque eres una vaca o cosas así. Lo que pasa es que en ese momento apareció Messenger y ahí yo empecé a sufrir ciberacoso. Recuerdo los mediodías, porque yo iba al cole por las tardes también, que me decían cosas así también, de no queremos jugar contigo porque eres una foca o tal y tal persona de clase pensamos que eres una ballena, cosas así. Luego, cuando estaba en el cole, a lo mejor pues pasaba por el pasillo y me llamaban gorda, vaca, tal. Y luego en el instituto ya se volvió súper violento porque ya se ponían en las puertas de mi clase y llamaban mi atención y cuando les miraba mugían como las vacas. Por los pasillos era Mara, foca, Mara, vaca, pero o sea, a grito pelado. No me dejaban contestar en clase. Cuando yo contestaba, cállate gorda, tú no contestes, cosas así. Qué nivel de crueldad, sí. ¿no? Sí, o sea, eran heavies. Además, todos eran chicos, es curioso. Es un fenómeno que va en aumento, pero Gabriel, ¿tú crees que cuando íbamos al Insti allá por los 90, ¿no? Se consideraba bullying o estaban normalizadas cosas que hoy vemos que claramente es bullying? Sí, yo creo que Mara lo comentaba muy bien. Creo que ya le hemos puesto nombre a las cosas, que para que las cosas existan tienen que tener un nombre, eso está bien, pero la crueldad se ha extremado hasta, o sea, se ha multiplicado la crueldad y las herramientas de los crueles, ¿no? Que también es cierto que también hay un componente de mimetismo. Hay mucha gente muchos críos que quizás sigan la estela del abusador simplemente primero para seguir al que mola y segundo para no ser ellas mismas las víctimas. Totalmente. Yo creo que hay un componente de seguidismo, ¿no? De replicar la crueldad, reírte de la crueldad simplemente para que no te toque a ti. Eso es. ¿No? Que es un sentimiento muy cobarde y muy humano, ¿no? Sí. Hay un informe llamado Cisneros que señala que el 90% del acoso escolar es psicológico y solo el 10% es físico, pero ¿qué creéis que duele más? En mi experiencia, los no golpes duelen mucho más, porque te hacen una herida profunda a nivel emocional que es súper incapacitante. O sea, que, por ejemplo, tengas miedo de ir al colegio todos los días, que llegues al colegio y te insulten a cada rato, que no puedas ni siquiera hablar porque sabes que se van a reír de ti, todo eso te va haciendo mella en quién eres y es que te afecta a tu identidad, o sea, es que te reducen, ¿sabes? Te haces súper pequeña. Entonces, para mí, en mi experiencia, no sé cuánto dolerán los golpes físicos, pero los que no lo son, duelen muchísimo, muchísimo. Además, no cicatrizan. Eso es. Hay frases que no cicatrizan nunca. Totalmente. ¿Tú qué le dirías hoy a chavales, chavalas
niños pequeños que estén en el cole, que estén sufriendo acoso escolar y que no sepan cómo salir de eso. Tú que lo viviste, ¿qué tienen que hacer? Primero, intentar pedir ayuda. Lo que pasa que sé que eso es complicado porque yo en mi caso lo viví de que yo lo dije en mi centro educativo y hicieron más bien nada, absolutamente nada. Los adultos que eran como mi referencia, ¿no? Lo primero sería intentar buscar ayuda, buscar un espacio seguro, un adulto en el que tú te sientas como espacio seguro para compartirle cómo te estás sintiendo. Y luego siempre les digo lo mismo en las charlas, ¿no? Tienen que entender, tienen que confiar en cuando yo les digo que no hay nada malo en ellos, que como bien dice Gabriel, yo eso sí, también lo pienso así, que al final el abusador también está reflejando un dolor suyo. Siempre les digo lo mismo, en una situación de bullying, ¿quién creéis que sufre? Ellos siempre dicen, no, al que insulta. Digo, no, el que insulta también está sufriendo, porque alguien capaz de decir según qué cosas, alguien capaz, por ejemplo, de ponerse en redes sociales y decir a otra persona, ya verás cuando te mueras, suicídate, o sea, es una persona que algo dentro suyo no está bien, porque es que si no, una persona que está sana a nivel emocional no le desea ese tipo de cosas a otra, por eso hago tanto hincapié en esto. Entonces siempre les digo eso, que confíen en que lo que los demás dicen de ellos no habla de ellos mismos, sino de quienes se lo dicen, y que también tienen que relativizar esto y confiar en que no hay nada malo en ellos y en ellas. Pero claro, es muy complicado, porque al final pues, eres un niño y quieres gustar y quieres ser querido porque lo queremos todos como seres humanos. ¿Qué pueden hacer las instituciones? Y sobre todo, en cuanto a sector de la moda, sector audiovisual... A ver, en cuanto a recursos, lo que te decía antes de salud mental, creo que es hora de que de verdad nos pongamos las pilas con eso y se dé cabida a una salud mental o una atención de la salud mental pública de calidad, que se abran más plazas, que tengan más tiempo para atender a los pacientes, que no se den plazos de 6 meses para una visita de alguien que ha tenido una tentativa de suicidio. O sea, es como no puede ser así. En los centros educativos igual, más recursos. Es que yo creo que lo que faltan son más recursos para que haya más personas al servicio de la salud mental de otras, ¿no? En cuanto a la moda y al audiovisual, yo que por ejemplo soy actriz, lo que nos falta es representación. O sea, nada me gustaría más que empezar a ver pues, series, películas, incluso teatro, que es donde estoy yo ahora, ¿no? Que se dé cabida a cuerpos gordos que no hagan de gordos, que no esté con el cliché de una gorda haciendo de gorda, sino que yo puedo hacer muchísimas cosas. La protagonista de una serie puede porque no puedo ser la tía guapa exitosa que se enamora del jugador de fútbol. O sea, ¿por qué yo no puedo ser esto, no? Y en la moda, pues también tenemos ahí un problema, la regulación de las tallas. O sea, tendrían que haber unas tallas un poco más iguales, un sistema de tallas que fuera universal para todas las tiendas y, por supuesto, si ya nos podemos poner a pedir, pues que haya acceso a tallas grandes en todas las tiendas. No que yo tenga tiendas vetadas a las que sé que no puedo entrar porque no voy a poder comprar nunca nada. ¿Cómo vives que partidos como la ultraderecha, por no mencionar ningún partido en concreto, que todo el mundo sabe a quién nos referimos, que la ultraderecha niegue el maltrato psicológico, incluso el maltrato físico a la mujer, que además juegue, ¿no?, con esta estética típica y tópica y que además tenga tanta entrada, tanto éxito, sobre todo entre los jóvenes, yo creo. Yo lo vivo cada día, o sea, y me preocupa. Sí, es que es preocupante, es preocupante. O sea, yo creo que me resulta como curioso, ¿no? Porque digo, ¿cómo se puede hacer uno tanto el ciego, ¿no? O sea, es como negar lo innegable. O sea, ¿cómo vas a negar la realidad de otras personas? ¿Cómo vas a negar las cifras? ¿Cómo vas a negar, no? O aferrarte a las denuncias falsas cuando son un porcentaje minimísimo de la realidad, ¿no? Yo quiero pensar, o la única como, no sé, teoría que le encuentro es que cuando hablamos desde un privilegio, de una situación de privilegio, pues nos cuesta muy poco negar la realidad de otras personas, ¿no? Que también es algo por lo que yo lucho mucho en redes sociales, ¿no? O sea, yo creo que alguien que es capaz de decir ese tipo de cosas es porque habla desde una posición de privilegio, de que nunca ha vivido algo así y desde la absoluta ignorancia. A mí me parece aberrante y, sinceramente, me preocupa mucho que tengan cabida en la sociedad actual. Y, sobre todo, lo que dices entre los jóvenes. Porque, al final, ¿sabes qué pasa? Que creo que el odio alimenta el odio. Entonces, cuando tú estás muy herido y tienes mucho dolor dentro, buscas a alguien que tenga el mismo odio que tú y que tenga la misma rabia, ¿no? Entonces, creo que por eso hay tanta gente que se aferra a partidos como esos. Porque, al final, es como el mismo discurso de vomitar ira, ¿sabes? O sea, por eso creo que hay tanto que sanar a nivel emocional y en esos partidos los primeros. Porque para decir según qué cosas, o sea, yo creo que hay que estar muy mal, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Oye, Mara, una pregunta que le hacemos a todo el mundo, que yo creo que es muy sencilla. Tú eres catalana, ¿no? Sí. ¿Cómo se arregla esto de España y Cataluña? Hostia, pues fíjate... Estamos intentando que alguien nos dé la clave.
Pues yo diría que eso se arregla con diálogo, pero es que tampoco creo que sea la opción porque ya ha habido diálogo y no se ha solucionado el tema de España-Cataluña. Pero no sé, yo creo que es que todo es mucho más sencillo de lo que se hace y creo que sentándonos, hablando las cosas con calma y viendo la perspectiva de los demás no debería ser tan complicado. Pero es que por eso yo me siento muy alejada de la política por eso, porque no entiendo, porque las cosas no se pueden hablar con más calma. ¿Por qué no nos podemos sentar y aunque seamos de opiniones diferentes, decir, oye, vamos a buscar un punto en común? No, ahora se trata de desprestigiar a Cataluña y dejarla en un mal lugar. ¿Pero por qué? O sea, al final yo creo que todos podemos encontrar un punto medio, pero lamentablemente no te sé decir la solución. Teresa López. Teresa López, bueno... ¿Haces con ella gordas? Hago con ella gordas, en Los Otros Luchana. Pues, ¿qué te voy a decir? El amor de mi vida, es maravillosa. Mi compañera, una compañera de lujo, con la que estoy muy feliz de compartir este proyecto, porque además yo la sigo hace muchos años en redes. Ella empezó con el activismo mucho antes que yo y para mí es un referente en todo este tema. Pablo Pujol. Pablo es un amor. O sea, me ha encantado la experiencia de Like, por muchas cosas, pero por conocer a Pablo y desvirtualizarle después de tantos años siguiéndole, evidentemente por la diferencia de edad, yo he crecido con él. Upa Dance, claro. Obvio, claro, además yo quería ser Lola, entonces yo estoy cumpliendo un sueño, te quiero decir. Claro. Es así, pero no, de verdad, es que su calidad humana es increíble. Como compañero es, o sea, un 10, porque evidentemente tiene unas tablas increíbles, pero como persona, o sea, le quiero mucho. ¿Itziar Castro? Maravilla también, un referente en todo este fan, tema. sí, sí. Además también ella forma parte de Like de otra manera, cuando vengáis lo sabréis, pero está también en Like y la verdad que Itziar es un referente y por suerte es la imagen que tenemos en cultura y en arte, ¿no? de un referente gordo. ¿Dulceida? Pues una crack, yo creo que lo ha hecho muy bien. No la conozco, no tengo el placer. Me parece una tía muy inteligente y me parece una chica que al final ha sabido explotar muy bien sus capacidades. Y la verdad que tengo muchas ganas de conocerla, no sé, es una persona que me genera curiosidad, me encantaría hablar con ella un día y no sé, sí, eso. Ibai. Ibai, pues Ibai diría que ha abierto muchas puertas, tío. Y es un tío que me sabría mal que algún día dejara de hacer lo que hace por el hate que recibe o dejara de ser quien es, o sea, en su esencia, perdiera su esencia por todo el odio que recibe por su cuerpo. Creo que Ibai ha abierto muchas puertas a muchos chavales en todo el tema del gaming y tal, y que hace mucho énfasis en que sean ellos mismos. Y creo que eso es un mensaje importantísimo, porque al final él mueve masas, y sobre todo masas jóvenes. Y eso ahí, poner tanto foco en eso, me parece súper admirable. Y la verdad que yo le admiro a Ibai. Tampoco le conozco, pero me encantaría. Jessica Goicoechea. Buf. Cuidado. Difiero en muchas cosas. Creo que es un poco la poca conciencia en redes sociales en cuanto al tema del cuerpo y de la moda. Ella tiene, por ejemplo, una marca de ropa en la que las tallas, pues bueno, son más bien para Barbies que para personas. Y eso a mí me duele, porque sé que hay muchas personas que lo pasan mal con esto. No la conozco, contra ella como persona no puedo decir nada porque no la conozco. Pero bueno, ese tipo de personas que me preocupa que estén en redes teniendo la repercusión que tienen. Luc Loren. Pues un amor, súper generoso como compañero y súper agradecida de estar con él. Pues dale un abrazo. Por supuesto, se lo daré. Mara Jiménez, ¿cómo te definirías? ¿Cómo me definiría? Como una superviviente, en realidad, como todos, yo creo. Sí. Una tía apasionada de la vida y que no tiene miedo a ser quien es. Yo, para jugar, lo que voy a hacer es, os voy a dar un titular de una noticia, ¿vale? Y vosotros me tenéis que decir dónde ha pasado. Venga, si vale. en Murcia o en Cataluña. Vale, va. ¿Vale? Venga. Un perro con apariencia de león siembra el pánico en... Wow. Esto fue en Murcia. Sí, Murcia. Iba a decir Murcia por Terra Natura, a lo mejor se escapó, ¿no? Molinas de Segura. ¡Toma! Vamos, esta sí. ¿Cómo se llama el pueblo? Molina de Segura. Ah, vale. A ver, la siguiente. ¿Vale? Impulsa un nuevo plan contra los jabalíes y gastará más de 12.000 euros en capturarlos. Hombre, esto es aquí, ¿no? En Barcelona. Es aquí, ¿no? Sí. ¿Tiene pinta? Joder, macho, os estoy poniendo cosas fáciles, ¿eh? ¿Es aquí? Sí, muy bien, muy bien. Siguiente. Un pueblo, bastión del nacionalismo catalán. En este pueblo se vota la independencia de Cataluña, sí o sí. Hombre, Esta tiene trampa, ¿no? Sí, yo diría Murcia, ¿no? Pero no pueden votar, no sé, no entiendo. ¿Tiene trampa, seguro? Hombre, Yo es que sí. es demasiado fácil para que la hayas puesto, ¿no? Yo creo que sí. Joder, macho, de verdad, ¿eh? Hombre. Me están pillando La verdad que todas. es más- Yo pensando, esta sección le voy a dejar el cerebro Eres- frito a Rufián. Eres más previsible que un mechero. Pues yo qué sé, nene.
Mira lo que me ha dicho. ¿Pero dónde es? ¿Cuál es? En Ojo. Ah, ojo. Ojo. Ojo, el pueblo murciano. O sea, en Ojo. Ganó Convergencia ¿Qué y Unión. dices? Sí, en el 1994. Bueno, nene, ganó la derecha en Murcia, tampoco es tan sorprendente, ¿sabes lo que te digo? Ya, pero que tía, tienen la suya. ¿Por qué vota la nuestra? Ajá, de eso ya no lo sé. Pero ganó. Un hombre de Tututú afirma que beber su propia orina cada día le curó la depresión y lo hizo parecer 10 años más jóvenes. Madre de mi vida, por Dios. Buf. Bueno, es que de estos hay en todos lados, entonces... Es que voy a decir Murcia, pero cayendo en el cliché de que en Murcia hay catetos, como en todos lados, ¿eh? Pero claro, voy a decir Murcia por decir ahora mismo. Yo creo que es una paletada de aquí. Sí. Pues fue en Reino Unido, Hungary. Para que veáis. ¿Los has troleado? Además, Te lo acabas de hombre, inventar. un poquito de troleo, ¿no? Un poquito, pero que diga podría yo- haber sido aquí perfectamente, también Hombre, te pues digo. sí, la O verdad, sea, ¿eh? Yo a alguien de Santa Coloma de Farnell lo veo en plan toda la mañana. Venga, orina con limón. Pues sí, sí. Para adentro. ¿Y algún influencer diciendo que eso es también curativo? Escúchame, también lo estoy viendo. alguna de estas de el agua no hidrata, Sí, etcétera, etcétera, la exactamente. veo yo bebiendo pipí, ¿eh? Sin duda, y recomendándolo. Venga, la siguiente. Un ambicioso proyecto reproduce la ciudad de en Arabia Saudí. Hombre, pues será Barcelona, ¿no? ¿Será Barcelona? Santa Coloma. ¡Murcia! ¡Sí! Murcia. Oye, qué guay. dices? Vamos, y ambicioso proyecto. Ojo, cuidado. Ahí ojo, habéis cuidado. puesto pasta. Ahí el Pepe ha puesto pasta. Ahí, para que se haga bien el puente de los peligros en Abu Dhabi. ¿Sabes lo que te digo? Y el río una mierda. La canción- sí, pero el en Abu- malecón, el en paseo Abu del Dhabi malecón. está.